Abelina. Abelina y Abigail, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahí está. Veamos si conecta su micrófono. Ahí está entrando Dana de nuevo. Bien, mientras tanto, la vez pasada hablamos varias cosas al respecto de la parte física. Hablamos de varios elementos que tiene una computadora. Tengan en cuenta que la computadora también hoy por hoy es un celular, ¿sí? Una PC o un elemento electrónico de información y de procesar información y de comunicación y demás, lo hace el celular, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Hola Dana, ¿cómo te va? Hola, profe. ¿Qué pasaba que no podías entrar hace temprano que te estaba viendo que estabas ahí? Sí, no sé. Entraba y volvía a WhatsApp. Entraba y volvía a WhatsApp. Estaba muy... quería a toda costa entrar a WhatsApp. Quería mandar mensaje a alguien, debe ser. A alguien como ser Wilson, dijo. Profesor, no es chistoso. Lo voy a denunciar con mi tío César. ¿Por qué? Por decir la verdad. Te va a hacer broma también. Por decir la verdad. ¿Qué no era que estaba algo ahí que había con el amigo Wilson? ¿O nada ya? No pasa nada. Ya no. Bueno, no digo nada, entonces sigamos. Microprocesador. Bueno, volviendo al tema de lo que es la computadora, tenemos que tener en cuenta dónde nos ubicamos para empezar a trabajar. Primero que todo, partimos de un elemento central que va a ser la placa madre y que dentro de esa placa madre va a haber un microprocesador, que es el que procesa toda esa información, que nosotros dijimos que la computadora esa información la toma como ceros y unos. Ese microprocesador es el invento más importante que ha tenido la informática a partir más o menos de la década del 80 en adelante, 1980, y ahí fue donde empezaron a generarse avances y la continua adquisición por parte de los usuarios de computadoras. ¿Sí? A partir del 80, del 70, del 80, empezamos ya con el tema de las computadoras. Gracias a los microprocesadores, que empezaron a ser más fabricados en un menor tamaño, que fuera más transportable, y por eso tenemos las computadoras en la actualidad, que fueron evolucionando, ¿no? Y hoy por hoy hablamos de características muy importantes. Bien, fíjense, acá hablan de que en el 71 es a Intel al que se le acredita la creación del primer microprocesador en 1971, con la introducción de un chip llamado 4004. ¿Sí? Ya del 71, pero como les digo, en mi caso, yo tuve en el año 1990, más o menos, en 1990, empecé a tener los primeros contactos con las computadoras. Y un poquito antes también, en el 89 más o menos, trabajaba ya con los, bueno, me mandaban a cursos de computación en aquella época, ¿sí? Y de ahí empecé a tener interés por las computadoras y demás, y por hoy, digamos, si pudiera tener más mejoras en las computadoras, si tuviera la plata necesaria, bueno, estaría más todavía metido en el mundo de la computación. Pero bueno, el tema es que hoy por hoy lleva su costo, lleva su inversión. Volvamos a lo que es microprocesador. Decimos que es un elemento de un ordenador que se encarga de realizar las operaciones lógicas y las operaciones aritméticas. Y también se encarga de dirigir el tráfico por la placa madre y gobernar el ordenador. ¿Sí? Ahí está la... ¿Quién es la chica esta que está mirando ahí? Tienen que habilitar el micrófono. Abigail, si no sé si me escucha, habilite el micrófono. Ahí veo que está saliendo su cariña. Pero tienen que habilitar su micrófono. Nada más faltaría eso. Habilitó bien en la cámara, pero falta que habilite el micrófono. Si le puedes mandar un mensaje, Dana, mientras yo hablo, a Avelina. ¿Y qué es ese ruido? ¿Quién hace ese ruido? Bien, también una de las cosas importantes a tener en cuenta, ¿quiénes son las empresas actuales
más importantes creadoras de microprocesadores. Si ustedes se fijan, no sé si José estás viendo en este momento, ¿me puedes nombrar cuáles son esas dos marcas que aparecen en la pantalla? Intel Ajá, es una. y AM. Bueno, nosotros no es AMD, así se le llama. ¿Sí? AMD es la empresa que es la otra que va a competir con Intel. Acá si vos por la duda no las conoces mucho, acá tenés los simbolitos. Muchas veces en las computadoras aparece Intel o aparece AMD de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Compiten en mejorar la velocidad del procesamiento de esos datos. Fueron así como que a partir de un cierto tiempo pasado, hablábamos de unas computadoras Pentium, y la que competía con la Pentium en AMD era Athlon, después tenían la Celeron, ¿sí? Y competían con las Duron, después apareció las Core 2 o Duo o doble núcleo, y después apareció la Athlon 64 bits, y después, bueno, siguió avanzando con la Centrino Pentium M y la Sempron Turion. Hoy por hoy estamos hablando de computadoras con 4 núcleos, con microprocesadores de 4 núcleos, de 8 núcleos, ¿sí? Que van mejorando más el procesamiento de la información, que es requerido por quién, este procesamiento de la información, por los programas que tenga instalado la computadora, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga una computadora mucho más potente en procesamiento de información, mejor yo tendré la accesibilidad a los distintos programas. Podré instalar programas más pesados, siempre y cuando yo tenga un microprocesador muy bueno, con características a tener en cuenta. ¿Sí? Bien, después se hace una pequeña relación, que es lo que me interesa a mí, la actualidad, son estos datos que están aquí. Si me puedes leer, Dana, lo que dice ahí, me estaría agradecido para como referencia a esta situación actual de los procesadores o los microprocesadores. Va. Procesadores más nuevos del Internet. Intel, perdón. Después de los Core 2 Duo para el 2008 y parte 2009, se lanzó el Intel Core, por así decirlo, un i3, i5 Y 7. e i7, que son una familia de procesadores de 4 núcleos de la arquitectura Intel por x86-64 con velocidad de los 1.6 Gigahertz. GHz hasta los 2.66 GHz para portátiles y bastante caros. Para PC de escritores van desde los 2.93 GHz hasta los 3.46 GHz. Actualmente hay Intel Core i9 de 6 núcleos, aunque se suele seguir llamando i7, con velocidades de los 3.2 G. ¿Cómo? Con velocidad de los 3.2 GHz hasta los 3.7 GHz. Donde por fin se pasa la barrera de los 3.6 GHz. Bien, hablamos hoy por hoy de 4.6 más o menos. En este caso vamos hablando de los gigahertz, es la velocidad, la capacidad que tiene ese procesador en cálculos, ¿sí? Si digamos, en este caso sería como hablar, cuando hablábamos de bit, megas, de giga, bueno, en este caso también tiene esa misma situación de potencia que pueda llegar a tener un microprocesador. En este caso yo, por ejemplo, tengo una compu que estoy mirando acá justamente que tiene un procesador Intel Core i7 de séptima generación. Para que tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando, esto queda poco. Ahora estamos hablando de los i9 en relación a Intel. En contrapartida, AMD también sacó sus microprocesadores. Léeme un poquito al respecto de los microprocesadores, José, de AMD, lo que está en azul. Ahí donde dice el AMD Phenom, así se llama, Phenom. Ahí está junto todo, pero es Phenom. El AMD Phenom, el nombre dado por Advanced Micro Devices.
AMD a la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos. Bien. Ahí Los tengan en cuenta AMD, entonces que AMD significa, bueno, tiene ahí microprocesadores avanzados de BIS, que no me acuerdo qué significa de BIS, pero bueno, en este caso son microprocesadores avanzados. Ese sería el nombre, o compañía, algo así, compañía de microprocesadores avanzados. Eso significaría las siglas AMD, ¿sí? Seguimos. los AMD Phenom mm, Gold Los Phenom 2 y los Athlon 2 y los Phenom 2. Es el nombre es el dado nombre por dado a AMD a una familia de microprocesadores o CPU de multicore fabricados en 45 nanómetros. nanómetros, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Bien, hasta ahí hago una DDR. pausa. ¿Qué era DDR3? Yo lo nombré en las anteriores charlas que tuvimos con ustedes. ¿Vos te acordás, José? ¿No? No, no, Dana, ¿vos te acordás qué era DDR3? Dana, ¿te fuiste a tomar el mate? Volvé, Dana. No te vayas, chavo. Dana, A ver, ahí volviste. sí, Cuando yo nombraba ya. AMD, perdón, DDR3, acá yo estaba haciendo que lea la contrapartida de empresa, la de la AMD. Yo nombré DDR3, acá no sé si ves, DDR3 dice. ¿Qué hace ilusión DDR3? No sé, no me acuerdo. O no sé si sabré. Yo Eh, prefiero. pero yo lo nombré en algún momento. Camila, ¿vos te acordás en qué momento nombré esto? DDR3. Que era un tipo de memoria RAM. Muy bien, era un tipo de memoria RAM. Nada más, sigamos entonces en este caso, José, con la lectura. una de las ventajas del paso de los 65, ¿cómo es? Como era, Mm, es, a ver, los nanómetros, ustedes saben que existen los centímetros, los milímetros, y en la actualidad estamos hablando de nanómetros, ¿sí? La millonésima parte que tiene, digamos, en este caso, las medidas que estamos trabajando actualmente, es tan chiquito que hablamos de nanómetros, en tamaños nanométricos. Y en este caso, la idea es de ir trabajando con los tamaños en los microprocesadores, cada vez irlos reduciendo de mucho más tamaño. Imagínense, por eso también el costo que tienen los componentes en computación, por lo que es el avance de las técnicas que permiten miniaturizar mucho más todavía los componentes. Entonces pasamos de 65 nanómetros a 45 nanómetros. Sigamos la lectura. es que permitió aumentar la cantidad de caché L3. De hecho, esta se incrementa de una manera numerosa pasando de los 2 MIP Mega, sí, MIP de Phenom. del fenómeno original a 6 MIP al AMD Atom 2x4 630 tiene velocidad de 2,5 GHz. 2,8 GHz. Trata de tranquilizarte, nadie te está corriendo, vos despacio, vos tranquilo. ¿Sí? Bien, acá hablamos en relación también a la caché, es la capacidad de memoria y demás que puede tener de procesamiento. Y cada vez, fíjense en que va aumentando en ese caso a medida que se va reduciendo el tamaño también. ¿Sí? Las velocidades de proceso. Ahora, todo esto, ¿qué implica en lo que es físicamente hablando en la computadora? Implica que se genere mucha temperatura. El microprocesador calienta mucho, genera mucha temperatura y que cada vez tenga que inventar algún proceso de enfriamiento de estos microprocesadores que permita que siga funcionando ese microprocesador, porque imagínense que es tan rápido el procesamiento, tanto el proceso que se hace, o dependiendo la actividad que esté trabajando en ese momento el procesador, que se puedan llegar a temperaturas muy grandes
y donde directamente, si no enfrío correctamente ese microprocesador, se puede derretir, se puede fundir directamente y dejar de funcionar, ¿sí? Por exceso de calor. Es uno de los problemas que tiene también al trabajarse buscando mejores velocidades de procesamiento, la búsqueda de cómo evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos, ¿sí? Sigamos la lectura. AMD también lanza el triple núcleo llamado Action X3, así como el doble núcleo Action X2. También sale el Phenom 4 de 4 núcleos con velocidad a más de 3,2 GHz. También AMD lanza la familia Turban con 6 núcleos físicos dentro del encapsulado. Sus ofertas actuales son los procesadores de la serie AMD FX, como el AMD FX 9590, que alcanza velocidad de 4,7 GHz y con una arquitectura de 8 núcleos que disfrutan 16 GB de memoria. Caché L1 más 32 KB L1, ¿sí? Bien. Interesante que hoy por hoy, según los comentarios que hay, en que es precio y calidad del producto, AMD le está ganando así por un cachito a lo que sería Intel, digamos, pero siguen siempre ahí. Uno saca un microprocesador, el otro trata de ganarle y así esta situación de competencia también nos beneficia a nosotros porque sabemos que en el futuro siempre va a haber mejores en lo que es, las mejoras en lo que es el procesamiento de información. ¿Eso qué implica? Que podemos ir vislumbrando un futuro en lo que es la informática y lo que es todo lo relacionado con la sociedad, que va a seguir avanzando mucho más a medida que también avance los procesamientos de la información. Uno tiene que tener en cuenta esto, que la computadora ha beneficiado de mucho y ha permitido avances también muy importantes en la sociedad y que lo van a seguir permitiendo, ya sea en velocidad, hacer, por ejemplo, uno de los grandes avances que pueden tener en el mundo de la ciencia y de la sociedad es en el punto de vista científico. Ustedes no saben si, bueno, creo que sí saben, pero por ahí vieron en biología lo que es el genoma humano. El genoma humano se estudia con computadoras o supercomputadoras y que esas computadoras permiten agilizar el tiempo de análisis que, por ejemplo, en otras épocas llevarían en muchos años, hoy por hoy llevan poco tiempo, digamos, en comparación a lo que llevaría en un pasado. Y eso lo tenemos que ir viendo a futuro, que van a agilizar mucho más este tipo de ayudas que permite la informática en la ciencia, en la medicina, en las comunicaciones, y gracias a que cada vez hay mejoras en los microprocesadores como punto de partida. Después vamos a ver también las memorias, los distintos dispositivos. No sé qué va a pasar en el futuro, cómo va a ser. Se habla de las computadoras cuánticas. Ya vamos a ver después qué es en algún momento qué es hablar de computadoras cuánticas, pero en la actualidad vemos este tema de que cada vez estamos alcanzando ya un límite también, ¿no? Porque hablamos de 4,7 GHz y después se dice que en algún momento también los tamaños de los nanómetros es tan chiquito que ya no se puede construir más, digamos, no hay forma de construir más chiquita, de forma más posible de construir, digamos, no hay herramientas ni nada que lo permitan hacer y creo que va a llegar a un límite, hay que tratar de romper ese límite también para seguir avanzando como sociedad. La ciencia lo dirá, los ingenieros, los científicos, los que están abocados a seguir en el mundo de los avances que permitan que la sociedad actual avance más también. Bueno, dejo de hablar. Repasando, hablamos de principalmente los microprocesadores, que es la base principal de de toda computadora, de todo sistema de información, el microprocesador. Ya en la clase de mañana voy a comentar al respecto de las generaciones de computadoras y de ahí le voy a nombrar nada más las generaciones, las 5 generaciones que hay. Dentro de esas generaciones hay que identificar qué elementos permitieron el procesamiento de la información. Y llegamos al
a la parte en la cual se crean los microprocesadores, ¿sí? A partir de otros componentes que veremos en las futuras clases. Les pido, bueno, no sé si disculpas, pero por ahí a veces son temitas medio que por ahí son nuevos para ustedes, muchos términos que no está el caso que les comente más al respecto porque no estamos en una clase de informática, sino es una clase de TIC, pero más o menos tienen que tener las ideas básicas de cómo funcionan los sistemas informáticos y de información actuales. Y tengo que comentarles, microprocesadores, placa madre, memoria RAM, disco duro, son elementos básicos de la parte física que tienen que más o menos saber que existen. Por eso necesito comentarles o les tengo que mostrar, les tengo que decir al respecto. Bien, me termino por hoy. Seguiremos la clase que viene, que sería mañana. Como les digo, fíjense en el calendario, también ahí en lo que es la página del colegio, tienen ahí un calendario, tiene también para ver los contactos de los demás compañeros, tiene distintas formas de interactuar con los profes. Si tienen alguna duda con alguna otra materia también, y si yo les puedo ayudarles, me avisan. Siempre estamos en contacto y gracias por participar hoy. Espero sigan tranquis y pasen un día lindo. Terminen bien el día. Estamos en contacto, chicos. Dana, Camila y José. Y bueno, Avelina que trató de integrar, pero lamentablemente algo pasa que no puede ser. Nos vemos, chicos. Chao. Chao. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao, chao.